Muy buenas tardes, buenas noches. Ya tengan todos los colegios de economistas e invitados de los sectores público, privado y social de los distintos estados de la República que nos acompañan a través de esta plataforma de conferencias que hemos denominado La Coyuntura, la cual tiene como propósito central abrir un espacio para analizar y mejor comprender los fenómenos más relevantes que impactan a nuestro país, donde converjan líderes de opinión, académicos, investigadores para generar discusión, pero también y de manera fundamental para aportar propuestas de solución desde el pensamiento crítico y profesional sobre temas relevantes que marcan la agenda nacional en materia económica, política y social en nuestro país. El compromiso que hemos asumido desde la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana y los Colegios de Economistas Federados es ofrecer espacios de diálogo informados, accesibles y con alto valor formativo para los ciudadanos en lo general y en lo particular, para profesionales, académicos y, por qué no, tomadores de decisiones de los sectores privado, público y social de nuestro país. En esta ocasión, en esta noche, analizaremos, por un lado, el papel estratégico de nuestro país en la industria automotriz global, los retos y oportunidades que enfrentamos frente al proceso de relocalización de las cadenas productivas por parte de empresas globales y también los escenarios previsibles para la industria automotriz en el contexto económico actual, caracterizado por la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos. Para ello le pediremos a nuestro conferencista invitado, Odrasir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación en este espacio creado por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana para que nos comparta su visión y los puntos de vista de la propia Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sobre estos temas sin duda relevantes para la economía de nuestro país, particularmente frente a las actuales tensiones comerciales con los Estados Unidos y la revisión del TEMEC. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestro conferencista invitado, permítame presentarles por una parte al doctor Jorge Antonio Costa Cázares, que es el tesorero de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, quien nos compartirá la semblanza curricular de nuestro invitado de honor y de igual forma solicitarle al maestro Jorge Alberto Silva Rodríguez, secretario de Vinculación, Proyectos y Consultoría de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, que funja como nuestro moderador en esta conferencia y coordine la sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, te cedería la palabra, doctor Jorge Antonio Acosta Cázares. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Rogelio Mirazo. Odrasir Barquera, un placer poder estar esta tarde compartiendo tu conocimiento. Agradezco a nombre de la Federación y del Colegio de Economistas, pues tu apoyo y participación. Una breve reseña haremos de la semblanza de Odrasir. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Tiene una amplia experiencia en cuestiones que tienen que ver con tanto en el sector público como sector empresarial. Su enfoque, digamos, filosófico y de corriente de pensamiento en su función, tiene un enfoque en políticas públicas, inversión sostenible, dimensión social, así como negociación política, redes y comunicación estratégicas, desarrollo económico y social, asuntos internacionales e interculturales, inclusión y diversidad. Con más de 20 años de trayectoria en organismos financieros multilaterales, sector privado, público y consultoría. Actualmente es director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, así como director general de planeación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, consultor independiente de empresas privadas y organismos multilaterales sobre políticas públicas, asuntos políticos e internacionales
y agendas estratégicas. Fue asesor especial del presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, para la institucionalización de diseño e implementación del sistema de evaluación legislativa. También fue coordinador de asesores de la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación durante todo su periodo, siendo responsable de definir agenda temática para su posicionamiento estratégico y de las relaciones estratégicas de alto nivel con el sector privado, sector público y líderes de opinión, así como la vinculación internacional. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP durante la gestión de la senadora Díaz. Muchas gracias. Una breve semblanza. Sabemos que su currículum es mucho más amplio, pero pues te dejo la palabra, Brasil, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos, a Eva, al doctor Acosta, al doctor Virazo, al doctor Silva por la invitación. Eh, bueno, es un tema, vamos a decir que un poco complejo, además de complicado, lo que estamos viviendo en la coyuntura actual. Pero antes de entrar en la coyuntura actual, yo quisiera nada más eh, mencionar brevemente la importancia y la relevancia que tiene la industria automotriz para México y para América del Norte. En el caso de México, esta es una industria que se ha consolidado gracias a la integración comercial con América del Norte. A partir del 94, cuando entra en vigor el Telecán, de ahí a la fecha, la industria automotriz vio a México como una de sus principales opciones y decidió apostar fuertemente en nuestro país para poder producir vehículos. Esto ha permitido que México se posicione ya como uno de los cinco principales jugadores mundiales de la industria automotriz. Somos el quinto productor mundial, somos el quinto exportador mundial también. Somos el cuarto productor de autopartes, porque esta integración no nada más trajo las inversiones de las automotrices. Esta integración también permitió que se estableciera en México una parte muy importante de la cadena de suministro de la industria y por eso nos llevó a ser hoy el cuarto productor de autopartes. Y en materia de la relación específica comercial con Estados Unidos, pues México se ha convertido en el primer proveedor de vehículos y de autopartes de Estados Unidos, por mucho. México provee el 20% de los vehículos del mercado estadounidense, es decir, 2 de cada 10 vehículos que se venden en Estados Unidos son hechos en México. Y en materia de autopartes es como el 40% de lo que usa Estados Unidos en su propia producción. Entonces, esta industria, por un lado, llevó a México a la palestra internacional en términos de manufactura automotriz, y por otro lado se ha convertido también en el pilar de la economía mexicana. La industria automotriz representa, por un lado, el motor del sector externo de nuestro país y por otro lado representa la industria con la mayor huella en la economía nacional también. En materia de sector externo, el sector automotriz en su conjunto, es decir, vehículos y autopartes, representa el 32% de las exportaciones totales de México, pero lo más importante, somos el sector más superavitario de la balanza comercial mexicana. La balanza comercial, como ustedes saben muy bien, cerró 2024 con un déficit como de 8,000 millones de dólares. No es un déficit muy grande. La balanza comercial automotriz cerró con un superávit de 108,000 millones de dólares. Si no existiera el sector automotriz, la balanza comercial de México estaría completamente negativa. También, en materia del Producto Interno Bruto, el sector automotriz, por sus actividades de manufactura, representa el 4,5% del PIB. Pero aquí el dato más importante es que somos el sector que más está relacionado con ramas económicas en México.
60% de las ramas económicas de este país están relacionadas con la industria automotriz. No hay otra industria que tenga ese alcance en las ramas económicas del país. Entonces, por actividades de manufactura, nuestra industria genera 1 millón de empleos directos, 3,5 indirectos. Pero gracias a esta relación con el 60% de las ramas económicas del país, nuestro impacto en realidad es en más de 20 millones de empleos, porque de estas ramas económicas, en su gran mayoría, o solamente tienen al sector automotriz como cliente, o su mayor cliente por mucho es el sector automotriz. Entonces, si no existiera muchas de este 60% de ramas económicas, pues tampoco existirían, ¿no? Y también algo muy importante, se habla mucho de las remesas y el turismo como los principales ingresos del país. La realidad es que solamente por la balanza comercial automotriz generamos más divisas en México que la suma de remesas y turismo juntos. En 2024, nosotros cerramos, ya decía, con 108,000 millones de balanza comercial automotriz. Eso es 22% más que la suma de remesas y turismo juntos, que juntos fueron alrededor de 85,000 millones de dólares. Eso se dice poco, pero es la realidad. Por eso es importante cuidar tanto el sector automotriz mexicano, porque realmente es lo que mueve a la gran mayoría de la economía mexicana. Eh, un último dato que les quiero dar en materia de exportación es que es muy fácil decir, pues somos el principal exportador. ¿Contra qué? O eso, ¿cómo lo comparas? ¿No? Si vemos el segundo sector de exportación, es equipo eléctrico y electrónico. En 2024, ellos, que son el segundo lugar de exportación en México, exportaron un poquito menos de la mitad de lo que nosotros exportamos. Esa es la diferencia entre el primero y el segundo lugar de exportación. Pero si nos vamos a ver algunos rubros o algunos productos en los que México es muy famoso como principal exportador mundial, pues es todavía más visible la diferencia. Todos sabemos que somos el principal productor y exportador de televisores en el mundo. Pues la exportación en 2024 de televisores representó más o menos el 6 o 7% de lo que nosotros exportamos. Y si nos vamos a los productos más icónicos mexicanos, como la cerveza, por ejemplo, que hace como año y medio logramos ya tomar el primer lugar mundial de exportación de cerveza, y si le sumamos el tequila, que evidentemente pues es producto mexicano que se consume en todo el mundo, y si le sumamos también al aguacate y al jitomate, que ahorita son pues productos que están en la mira también por el problema con Estados Unidos, y a eso le sumamos el mezcal. Todo esto junto, cerveza, tequila, mezcal, aguacate y jitomate, en 2024, por exportaciones, representaron el 9% de las exportaciones automotrices. Todos estamos orgullosísimos de ser el principal exportador de cerveza, de ser el principal exportador de tequila. Tenemos que empezar a hablar así de la industria automotriz, porque la industria automotriz ya vimos que trae mucho más a la... En materia laboral, también es importante. Dentro del sector manufacturero, habemos dos sectores que somos los principales empleadores, que es el sector de la industria alimenticia y el sector automotriz. Ya decía yo, 1 millón de empleos directos por manufactura, pero la gran diferencia es el nivel salarial. El sector más altamente pagado industrial en México es el sector automotriz. El promedio de salario mensual para el sector automotriz son 30,000 pesos al mes. No hay muchos sectores que lleguen cerca de este nivel de salarios, ¿no? Como referencia, el sector de la industria alimentaria tiene un salario más o menos de la mitad de lo que se paga en el sector automotriz. Entonces, todos esos datos son importantes para poder dimensionar lo que representa tener esta industria en nuestro país.
Y para poner también ejemplo de lo que se podría hacer con otras industrias si como país nos pusiéramos las pilas. Se habla mucho, por ejemplo, ahora del sector aeronáutico y aeroespacial. Tiene todo el potencial. Ahorita es una parte chiquita en comparación con lo que es el sector automotriz, pero si realmente le metemos, podría ser un sector tan importante como el nuestro. Y todo lo que viene de nuevas tecnologías en el sector automotriz propio, pero a nivel global en diferentes industrias, es otra gran oportunidad de México porque aquí no hacemos manufactura de productos de base tecnológica. Incluso por eso nuestra industria también depende en algunas cosas de importaciones de China, porque aquí no hacemos chips, aquí no hacemos semiconductores, aquí no hacemos sistemas de navegación para los vehículos, aquí no hacemos tarjetas de circuitos impresos y todo eso es lo que viene hacia adelante. Ya es lo que se usa y es lo que viene hacia adelante. Entonces, México se ha consolidado en un sector de autopartes tradicional y ahorita el reto es cómo damos el siguiente paso. Y ese es el reto en general para el país, cómo damos el siguiente paso de manufactura. Somos un país manufacturero, somos un país exportador, pero nos estamos quedando atrás en materia de lo nuevo, ¿no? Entonces, por eso es importante dimensionar la importancia de la industria para nuestro país. Y por eso es también importante estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar en la coyuntura arancelaria con Estados Unidos y en la revisión del tratado que viene en los próximos meses. Actualmente, como saben, Estados Unidos ha cambiado básicamente las reglas del juego global en materia comercial. Toda esta política arancelaria que está tomando el gobierno estadounidense rompe con el status quo que teníamos en las reglas de comercio internacional. Para México, en un principio, estábamos mejor posicionados que el resto del mundo en esta coyuntura, porque dentro de todos los aranceles que se habían impuesto, el único tratado comercial que el gobierno de Estados Unidos había reconocido hasta cierto punto era el TEMEC. Ustedes recordarán que los impuestos, los aranceles, perdón, que nosotros tenemos por drogas y migración de 25% exentan todas las mercancías que sean certificadas TEMEC, lo cual es una ayuda importante para nuestro país. Y en materia automotriz, el arancel que se puso global a través de la sección 232 de Estados Unidos de 25%, permite en el caso de vehículos que se exente el contenido estadounidense de los vehículos hechos en México. Y en el caso de autopartes están exentas todas las autopartes que se exportan a través de Temec. Entonces, hasta ahí íbamos muy bien. Lo que viene sucediendo ahora, bueno, muy bien dentro de lo que hay, ¿verdad? Porque hay muchos puristas que quieren pensar que vamos a regresar a un mundo de cero aranceles y, a ver, todo eso ya no funciona. El mundo cambió y si no nos damos cuenta que el mundo cambió, vamos a batallar mucho para adaptarnos a lo que viene. Entonces, en ese contexto que estamos actualmente, los acuerdos bilaterales que ha estado anunciando el gobierno de Estados Unidos las últimas semanas con Japón, con la Unión Europea, hoy con Corea, pues tienen mucho mejores condiciones para esos países que las que ya traíamos nosotros. Por eso es tan importante y por eso hay tanta presión ahorita en el gobierno mexicano de ver qué se puede acordar con Estados Unidos antes del 1 de agosto. Como recordarán, recientemente el gobierno de Estados Unidos decidió que el 25% de arancel que tenía México va a subir a 30% a partir del 1 de agosto. Han estado en jornadas muy intensas de negociación las autoridades mexicanas con el gobierno de Estados Unidos para asegurar, por un lado, que en caso de que se materialice este incremento a 30%, sigan respetando todas aquellas mercancías que van a través del TEMEC. Y por otro lado, para buscar que se pueda dar una especie de tregua entre nuestros dos países mientras hacemos el proceso formal de revisión del tratado. Entonces,
Les decía yo que en el caso automotriz, esa posibilidad de exentar el contenido estadounidense es una gran diferencia con respecto al resto del mundo, por dos razones. La primera, porque a ningún otro país le había dado esa concesión, y la segunda, porque aunque se la hubiera dado a otros países, no hay ningún otro país, salvo México y Canadá, que tenga altos niveles de contenido estadounidense. Ahora, bueno, primero, eso quiere decir que en promedio, si el contenido estadounidense de un vehículo hecho en México es más o menos 38 o 40%, entonces el arancel del 25% iba sobre el 60% del vehículo que no era contenido estadounidense. Entonces, de ahí se tomó mucho el tema que en algún momento fue confuso, de que México iba a pagar 15% de arancel automotriz. Es por esa regla de tres, no es porque se hubiera decidido que era 15%. Entonces uno pensaría, bueno, ahora que ya logró los acuerdos con perdón, con Unión Europea, con Japón y con Corea para darles 15%, pues uno pensaría, bueno, estamos iguales. Sí y no, porque el contenido estadounidense de un vehículo cambia mucho por modelo, por un lado. Entonces no es un 15%. Y en segundo lugar, el proceso para documentar el contenido estadounidense y que se pueda aplicar a la exención de ese contenido es muy complicado en Estados Unidos. Tanto así que a pesar de que los aranceles automotrices entraron en vigor el 3 de abril, apenas hace unas semanas las empresas empezaron a poder meter sus solicitudes de exención. Entonces, todo abril, todo mayo, todo junio y la primera parte de julio, el arancel ha sido efectivamente 25%. Ahora, va a haber un reembolso retroactivo para las empresas conforme vayan acreditando su contenido, pero este proceso ya no lo van a tener ni Japón, ni la Unión Europea, ni Corea del Sur. Entonces ya no estamos ni parejos ni en mejores condiciones. Y esa es la gran preocupación que tenemos como industria y que tiene el propio gobierno mexicano, porque al final del día lo que se había logrado era cierto reconocimiento de nuestra integración comercial, cierta diferenciación con Canadá y con México, y ahora eso se está diluyendo. También por eso vemos al gobierno canadiense muy enfocado en este proceso de negociación con Estados Unidos antes del 1 de agosto. Entonces, ustedes seguramente ya vieron, pero se acaba de publicar el rumor, esperemos que sea cierto, de que mañana en la mañana hay una llamada entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Esperemos que esta sea una llamada positiva. Yo creo que es importante reconocer que la presidenta de México ha tenido la capacidad de mantenerse ecuánime en todo este proceso. Y creo que eso ha ayudado mucho en el diálogo, pero también la forma de conducirse del gobierno estadounidense y de su presidente es muy incierta y es muy voluble. Entonces nunca sabes en qué momento va a haber un buen acuerdo, en qué momento va a haber algún tipo de diferencia importante. Por eso también cuando no pudo darse el encuentro personal en la reunión del G7 en Canadá, desde mi punto de vista personal fue mejor que hubiera pasado así porque estábamos con muchas cosas globales en ese momento. El presidente de Estados Unidos traía el problema y lo seguirá trayendo de a él. Y en ese contexto, una reunión personal pública hubiera sido un grave riesgo para la presidenta. A diferencia de otros líderes internacionales, la relación entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México ha sido de llamadas telefónicas. Y creo que eso ha funcionado muy bien, porque además han sido llamadas privadas. Y si ustedes se fijan, después de cada llamada, a pesar de que ambos gobiernos publican que hubo una llamada, nunca salen detalles de las llamadas. Y eso ha sido algo bueno, porque eso ha ido permitiendo avanzar. Pero como decía otra vez, y no puedo repetirlo, no me podría cansar de repetirlo, ahorita las cosas se están diluyendo y están cambiando. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana con la llamada. El secretario de Economía ha sido muy
franco al decir que México ya hizo todo lo que podía hacer, que ya básicamente estaban esperando la decisión del presidente. Y entonces esto demuestra algo que también es importante tener en mente. No es sencillo negociar con el gobierno de Estados Unidos. Y creo que esto es otra cosa que los puristas del comercio internacional y quienes siguen teniendo la ilusión de que vamos a regresar a un orden anterior de cosas, no están tomando en cuenta. Em, Estás negociando con un actor con el que no tienes certidumbre de nada hasta que quede algo publicado oficialmente por su gobierno. Entonces, tú puedes llegar a acuerdos muy importantes con el secretario de Comercio o con el representante comercial o con el secretario del Tesoro. Eso, cuando llega al escritorio de quien toma la decisión, puede o no puede ser aceptado. Y nunca sabes de qué humor va a estar cuando va a revisar lo que va a aceptar y lo que no va a palomear. Eso hace que las negociaciones estén total y absolutamente llenas de incertidumbre. Y hay que entender un poco esa posición del gobierno mexicano, porque mucho también se ha señalado que el gobierno mexicano no habla públicamente con muchos detalles de lo que está pasando. Pues no pueden hacerlo. Uno, por estrategia, pero dos, porque te arriesgas demasiado a que no sucedan esas cosas que se están avanzando o que se están buscando negociar. Entonces, pues mañana, básicamente es un día crucial para México. Hay que ver qué resulta de esa llamada y una vez que haya pasado la llamada, también hay que ver qué queda publicado por parte del gobierno de Estados Unidos para que podamos tener algo de estabilidad o certidumbre hacia la revisión del tratado. Ahora, dentro de todo este contexto, la industria automotriz se ha mantenido mucho más estable de lo que se esperaba. Durante el primer semestre de 2025, la producción se mantuvo prácticamente igual que el primer semestre de 2024, lo cual es muy positivo, porque 2024 fue el año récord histórico en producción y en exportación de vehículos para México. Que logremos mantenernos en ese nivel a pesar de la coyuntura durante este primer semestre es algo bastante, bastante importante. Y en materia de exportación, en este primer semestre de 2025 bajamos 2,8% en comparación con el primer semestre de 2024. Otra vez, no está mal bajar 3% en este contexto que tienes. Esto lo estamos viendo nosotros y así lo hemos dicho públicamente con mucha cautela. No sabemos cómo va a estar el segundo semestre. Lo único que sabemos es que este primer semestre, mientras se calmaban un poco las aguas y mientras quedaban claras las reglas con las que se va a comerciar con Estados Unidos, se ha mantenido esta estabilidad. Vamos a ver el segundo semestre, dependerá mucho qué acuerdos se tengan en la parte arancelaria y cómo venga el proceso de revisión. El proceso de revisión del TEMEC va a ser muy complicado. Por naturaleza era complejo. Con lo que tenemos ahorita es 1000 veces más complejo lo que se viene en el proceso de revisión. Y uno de los sectores, o más bien uno de los puntos más álgidos dentro de la revisión va a ser el sector automotriz por todo el tema de reglas de origen. Y ahí no sabemos cuál va a ser el planteamiento de Estados Unidos. Lo que sabemos es que va a querer restringir más. Al mismo tiempo, también sabemos, por los reportes que ha sacado el gobierno estadounidense, en particular el que salió hace 3 semanas por la Comisión de Comercio Internacional del gobierno de Estados Unidos, que todo el argumento que se usó en 2017 y 18 para subir las reglas de origen automotriz, diciendo que eso iba a beneficiar a la industria automotriz estadounidense, no pasó y siempre se advirtió que no iba a pasar. Porque al momento de haber subido tanto la regla de origen automotriz al 75%, lo único que hacías era llegar a la delgada línea en donde ya empiezas con rendimientos decrecientes. Entonces, el último reporte que digo, que se publicó hace un par de semanas, dice claramente que el impacto
en la economía estadounidense de haber subido estas reglas fue mínimo, es decir, no tuvo una contribución a la economía estadounidense. Y sí tuvo una contribución a elevar los costos de producción de la industria automotriz en Estados Unidos y a elevar los precios al consumidor de los vehículos finales en Estados Unidos. En materia de producción de autopartes, tuvo un impacto mínimo favorable para Estados Unidos, pero mínimo. Y lo que sí tuvo es que en la fabricación de vehículos hubo una ligera reducción de empleos, hubo una reducción de utilidades y hubo una reducción de competitividad. Si eso no lo ven de manera seria en el gobierno de Estados Unidos hacia la revisión del tratado, pues va a ser muy difícil el diálogo para el tema de reglas de origen automotriz. Es importante que tengan presente que el tratado que tenemos, el TEMEC, es el más restrictivo del mundo para la industria automotriz, porque tenemos 75% que se debe cumplir de reglas de origen de la región. Tenemos además 40% que se debe cumplir de contenido laboral, que significa que todo lo que es autoparte de tu vehículo y todo lo del vehículo sea hecho en plantas que pagan más de $16 la hora. Y tenemos la obligación de 70% de compras de acero y aluminio en la región. Ningún tratado en el mundo tiene una regla de origen tan alta como la nuestra y ningún tratado en el mundo tiene un requisito laboral y un requisito de acero y aluminio. Por eso se vuelve más importante la revisión. Si Estados Unidos lo que busca es tener más competitividad en la industria automotriz contra China, pues lo que está haciendo es contrario. Y si tenemos una revisión que se base más en restricciones que en mayor integración y en mayor competitividad conjunta, pues no nada más perdemos nosotros, pierde también Estados Unidos. Porque aquí quiero poner en contexto los niveles de producción a nivel global. Como regiones globales, como regiones del mundo, Norteamérica es la segunda región de mayor producción de vehículos en el mundo. Nosotros producimos 17% de los vehículos del mundo. Aquí lo importante es quién es la primera región y quién es la tercera región. La primera región es Asia y Asia produce el 60% de los vehículos del mundo. Es decir, la diferencia entre el uno y el 2 es grandísima. Pero si quitamos o extraemos el factor China de la región asiática, China solito produce el 34% de los vehículos del mundo, el doble que nosotros como región. Y el tercer lugar de región es la Unión Europea y ellos producen 15,5 a 16% de los vehículos, es decir, nos pisan los talones. Si nosotros nos equivocamos en la revisión del tratado, América del Norte se va a tercer lugar, China sigue creciendo y no se va a lograr lo que quiere el presidente de una industria más competitiva en Estados Unidos. Por eso es tan importante eh, ver en qué condiciones llegamos a esa revisión, a partir de qué tipo de acuerdos se logran en la coyuntura arancelaria. Seguramente va a haber exigencias de mayor trazabilidad de las autopartes que vienen de China a los procesos productivos de México y de América del Norte. Eso permite, en caso de que tengamos un buen acuerdo en el TEMEC, que se abran oportunidades de inversión también en México para poder empezar a ver qué sustituimos de lo que viene de China. Ahora, también hay que ser cuidadosos con todos estos mitos que se han dicho respecto de la presencia china en el sector automotriz mexicano. Esto es un discurso de Estados Unidos mal informado y no sustentado. Para empezar, en materia de producción de vehículos en México, la inversión es prácticamente cero. La única planta que existe en México de una empresa china es de ensamblaje, no es de producción, y únicamente sacan alrededor de 25 a 30 mil vehículos al año, cuando el total de producción nuestro son 4 millones, es decir, no pinta. Y en materia de autopartes,
del total de producción de autopartes, y estos son datos que salen de la Asociación Nacional de Autopartes, del total de producción de autopartes, solamente el 4 o el 5% está relacionado con inversión china. Y de las autopartes que nosotros importamos para los procesos productivos de México, el 55% es importado desde Estados Unidos, la gran mayoría. Solamente entre 12 y 14% es importado de China. Lo que sí es de notar es que lo que se trae de China son cosas insustituibles en buena medida. Y eso es en lo que se tiene que trabajar en México, en ver cómo vamos desarrollando esa capacidad industrial para lo que sí podemos sustituir. No vamos a poder desarrollar una capacidad pronto para sustituir chips o para sustituir tarjetas de circuitos impresos, pero sí para otro tipo de productos que se usan mucho. Entonces, el panorama es complicado, hay mucha incertidumbre todavía, pero también debe haber algo de optimismo de que una vez que se asienten las aguas, que queden claras las reglas arancelarias y que quede claro lo que se acuerda en el TEMEC, podemos tener una oportunidad importante como país de inversión. Aquí el reto va a ser que en México se tomen las medidas y las políticas públicas adecuadas. Y eso es algo que venimos trabajando también con este gobierno desde que tomaron posesión, en realidad desde la transición, para hacerles ver que no nada más hay que buscar la atracción de inversión, hay que buscar la capacidad de operación de las empresas que ya están invirtiendo en México. Porque si las empresas que están aquí no pueden operar de manera adecuada, nunca se va a traer más inversión. Y ahí hay toda una serie de factores como la disponibilidad de energía eléctrica para las empresas, como la infraestructura de puertos, cruces fronterizos y de sistemas aduaneros, como la certidumbre de políticas públicas en varios aspectos que regulan al mercado vehicular de México. Entonces, hay muchas cosas que se deben resolver adentro de nuestro país, pero el escenario que se viene cuando terminen de quedar claros los aranceles y cuando tengamos ya la negociación del TEMEC, va a seguir teniendo oportunidades. No va a ser lo mismo que antes, hay que volver a decirlo. No vamos a regresar al orden de las cosas que teníamos, pero tenemos que ver cómo nos adaptamos a lo que viene hacia adelante y cómo tomamos las oportunidades que puedan venir. Entonces, ese es el panorama general. Espero no haber sido muy confuso moviéndome entre los temas. Es una industria compleja y además estamos en una coyuntura más compleja todavía que la industria. Pero bueno, ese es el panorama general y pues lo abrimos si quieren a preguntas. Yo creo que lo mejor es sigamos tomando tres y ahí vamos contestando. Muchas gracias, Odrasir. Sí, de hecho, Javier Esparza pregunta, ¿cómo es que la industria automotriz se concentra principalmente en la región del Bajío y del norte del país y genera el 3,6% del PIB? ¿Cómo vislumbras, cómo analizas esta tendencia de inversión con una visión al 2050? La englobo con otras dos de Daniel Flores y de Arturo Muñoz Villalobos relacionada con el TEMEC, que ya lo abordaste. ¿Qué opinión te merece que probablemente exista una prórroga para los aranceles México y Canadá? ¿Y cuáles serían las expectativas? Modificar, por ejemplo, el grado de contenido regional de las partes automotriz. Y por último, hacen énfasis, Elena García, en el qué papel juega China, que también lo mencionaste, pero si podrías ahondar más, qué retos derivados quizá de estas tensiones comerciales, Estados Unidos, China, cómo nosotros enfrentarla. En estos tres ejes te lo preguntaría, Odrasir. Bien. A ver, efectivamente la industria está concentrada del centro para arriba, como cualquier otra industria manufacturera, esa es la verdad. Y hay muchas razones para ello. Así que las tendencias de inversión hacia adelante, una vez que ya quede todo claro y que se empiece a mover otra vez el panorama de inversión, va a seguir siendo esa región. Esa es la región que cuenta con la infraestructura adecuada, con la conectividad necesaria, con el talento y el capital humano que se requiere y con la experiencia ya de estar haciendo estas cosas. Hay 13 empresas automotrices
que producen vehículos en México. Son 37 plantas que están situadas en 12 estados de la República, que es ese corredor. Yo creo que el más del sur es Puebla, ¿no? Ese es, vamos a decir, el outlier. Pero lo demás es, pues, de Guanajuato y Aguascalientes para arriba, ¿no? Em, Mucho se estuvo hablando el sexenio pasado de la necesidad de invertir más en el sur sureste. Y es correcto, se requiere más inversión en el sur sureste del país porque es la mitad del país que está rezagada. El problema es que no hay las condiciones para hacerlo. No tienes la infraestructura, no tienes la capacidad energética, no tienes el capital humano, no tienes la logística necesaria, pero hay un tema todavía más importante que todos esos. No tienes la certidumbre social en esas zonas. Sigue habiendo mucho conflicto social que afecta la operación de plantas. Ha habido empresas muy importantes, no de nuestro sector, de otros sectores, que decidieron apostarle, invertir, abrir una planta y la tuvieron que cerrar porque nunca la pudieron operar por los conflictos sociales de la región. Entonces, son muchos factores los que se tienen que atender hacia el corto, mediano y largo plazo para que el sur-sureste pueda ser una opción. Mientras no se atiendan, todo va a seguirse concentrando en el Bajío y norte del país. Em, Solo quiero corregir, no es 3,6 del PIB, es 4,5% del PIB la industria automotriz. En términos de la prórroga, pues ese es un buen escenario dentro de lo que está pasando. O sea, si mañana se decide una prórroga, va a ser un buen escenario. Creo, como lo decía también, que algo muy importante es que se mantenga con esta, de que todo aquello que se exporta a través del tratado siga siendo exento. Eso es una liviane muy grande para las exportaciones mexicanas. Entonces, si se logra eso, va a ser fundamental que se mantenga así y que se empiece a delinear algún tipo de acuerdo ya específico con México y con Canadá, en donde podamos tener una mejor tasa arancelaria general y en donde podamos ver qué más podemos ir exentando, ¿no? Porque al final del día, Estados Unidos sí depende de México y sí depende de Canadá para su propia competitividad, como no necesariamente depende de los otros países con los que ha tenido acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esos sean los posibles acuerdos a partir de mañana con el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, como lo decía, hacia la revisión del tratado uno de los temas más complicados de toda la revisión va a ser la regla de origen automotriz, que es básicamente el valor de contenido regional. ¿Cómo se va a mover? No sabemos. Sabemos que en la negociación original hubo un planteamiento inicial de 85-90% y se dieron cuenta que eso no tenía sentido, ¿no? Esperemos que se sigan dando cuenta y sobre todo con el reporte que ya les dije que acaba de salir, esperemos que tengan claro que subirlo no es la opción, que subirlo únicamente estaría perjudicando a los tres países. Y en el papel de China, a ver, el tema es México, pero también Estados Unidos, y yo creo que más Estados Unidos, dependemos de China para ciertas cosas. Todo el mundo depende de China para ciertas cosas. Entonces, viendo eso como la realidad, lo importante debe ser cómo generamos un diálogo que nos permita seguir teniendo consolidación de la integración que llevamos como región y que nos permita seguir apostándole e invirtiéndole a mayor productividad y competitividad de la región y que generemos las condiciones necesarias para que se invierta en la región para lo nuevo que se viene. Hablando específicamente de la industria automotriz, pues las nuevas tecnologías vehiculares. Los vehículos híbridos conectables, los vehículos eléctricos, lo que ya viene también vehículos de hidrógeno, eso tendríamos que estar ya también produciendo en México, Estados Unidos y Canadá, y todo el universo de nuevos componentes que llevan estos vehículos.
que ya no son todos los tradicionales que teníamos antes, ¿no? Entonces, esa es la manera de competir con China, desarrollando más la región. No sabemos todavía cómo lo van a entender ellos. Algo que sí se ha estado dando ya en el diálogo binacional desde el año pasado es cómo trabajar de manera conjunta en la trazabilidad de la inversión china en México y en Estados Unidos. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho más inversión china en Estados Unidos que en México, pero se tiene que trabajar de manera conjunta para ver cómo hacemos esa trazabilidad, cómo logramos que no haya golpes bajos en esa inversión y también lo que necesitemos de China que sí se haga dentro del marco legal y regulatorio. Porque también un tema con China es que muchas veces sus prácticas no son las más correctas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se tiene que ver con respecto a China. No podemos pretender que China no existe, no podemos pretender aislarnos totalmente, pero sí podemos trabajar de manera conjunta para ver cómo vamos reduciendo esa dependencia. Con respecto a la parte de China, me pregunta también Eloy García, hace un análisis de la disminución del crecimiento de la industria y que si se atribuye precisamente a la venta de autos chinos en el mercado nacional, ¿qué opinión te merecería? Y también pregunta Javier Esparza sobre la empresa china BYD que ha comenzado el ensamblaje de camiones y autobuses eléctricos en México, estableciendo alianzas para impulsar la producción y comercialización. ¿Qué opinas al respecto en el mismo marco chino? A ver, BYD no tiene un peso invertido en México, ¿eh? O sea, lo que tienen es sus centros de distribución, sus agencias, pero en materia de manufactura no tienen absolutamente nada en México. Lo que tienen es una fábrica, una planta de vehículos pesados en California, en Estados Unidos. Y eso se le dijo mucho al hoy presidente de Estados Unidos en campaña, porque él decía que en México era donde había actividad y que estaban construyendo una megaplanta. No es cierto. La única planta que tienen en América del Norte es en Estados Unidos. Aquí en México lo que tienen es una penetración y una red de distribución ya bastante considerable. Em, pero tampoco sabemos qué tan considerable porque no transparentan sus datos de venta como muchas otras empresas de nueva llegada a México. Hay un registro dentro del INEGI de ventas que es una serie histórica que es pública y que cada mes se va actualizando, en donde todas las empresas de AMIA participan mes con mes vaciando su información de ventas, de producción, de exportación, y alrededor de 4 o 5 empresas que no están en AMIA sí están reportando. Pero otras empresas como Tesla, como BYD, como algunas chinas, como Chery, no reportan. Entonces, pues lo que digan que venden no es verificable. No podemos saber si eso es lo que están vendiendo o no, porque no hay esa transparencia. Entonces, esa es un poco la perspectiva. Eh, no entendí bien la pregunta de una reducción de la industria. No ha habido una reducción de la industria en México. Si se refieren al mercado de ventas, pues el mercado de ventas ha venido creciendo. Este año no tanto, este año tenemos una contracción de 0,2% para el primer semestre, no es algo muy considerable, pero sí está creciendo el universo de vehículos de marcas chinas en México, que se calcula en alrededor del 10% del mercado total. Aquí lo importante es, y esto lo hemos dicho mucho públicamente, cualquier participante del mercado en México lo que tiene que hacer es seguir la normatividad vigente, seguir la legislación vigente que nos aplica y darle garantías al consumidor de que van a tener servicio postventa. Porque un problema que ha habido con algunas marcas es que no tienen centros de servicio, no tienen refacciones y eso deja desamparados a los consumidores porque se descompone el carro o tienen algún tipo de siniestro y van a estar 6, 8, 10 meses sin su carro porque no hay cómo repararlo, ¿no? Y por supuesto, el tema de la transparencia de datos. Eso es fundamental para la empresa que sea que llegue a México.
Entonces, esto no es por nacionalidad. Esto lo tiene que seguir cualquier participante del mercado en México, llegar, trabajar bajo el marco legal y regulatorio, darle garantías al consumidor de servicio postventa y transparentar sus datos. Para ir cerrando, Graciela, hay dos preguntas. Una de Manuel Arellano en un contexto de nacionalismo económico que pareciera que se impone como criterio, en este caso de Estados Unidos, como criterio rector. ¿Qué opinión tienes respecto al aviso de Nissan de cerrar una planta en Morelos? Y la segunda es ir concluyendo, si me permites, sobre el papel que juega, cómo ves la mía en los próximos 10 años. ¿Cómo puede ser clave esta parte de la industria automotriz en el desarrollo regional, que ya lo has esbozado, pero cuál sería el mensaje hacia los que nos están escuchando? También hay jóvenes que nos están escuchando, emprendedores que quieren y que les interesa la parte de la industria automotriz y gente que trabaja directamente ahí. Para concluir, si me haces el favor. Gracias. A ver, lo de Nissan es muy importante. Tiene que quedar algo claro. No están reduciendo producción. Lo que están haciendo es cerrar una planta que fue la primera que pusieron en México y trasladar los dos modelos que tenían ahí, que era la camioneta pick-up mediana y el Versa, a las dos plantas que tienen en Aguascalientes, que son plantas mucho más modernas que la de Morelos. Em, Esta es una decisión de negocio eh, que tiene más que ver con las estrategias globales de la empresa que con la coyuntura actual. Y como decía, simple y sencillamente estás trasladando de una planta a dos plantas la producción de esos dos modelos. No estás cancelando producción de modelos. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo presente, porque en la coyuntura actual, este tipo de anuncios pueden confundirse con consecuencias de otra naturaleza que no, en este caso específico, no lo son, ¿no? En el caso de los siguientes 10 años, a ver. Nosotros fuimos muy vocales hasta el año pasado en que la oportunidad a futuro de México, así como los últimos 30 años fue la industria automotriz, también a futuro es la industria automotriz. Por lo que expliqué hace rato, la industria está pasando por una transformación histórica, tecnológica, hacia estas nuevas tecnologías enfocadas en la reducción de emisiones. Eso abre un universo gigantesco de nuevos componentes, de nuevas autopartes, y eso es lo que habría una gran oportunidad de inversión a largo plazo para México. Cuando la gente hablaba de nearshoring, nosotros decíamos, no, es la industria automotriz lo que viene hacia adelante para México. Evidentemente, a partir de la entrada del gobierno actual de Estados Unidos cambia un poco el panorama, pero no cambia de tajo. Sigue siendo una gran oportunidad el pensar en estas nuevas tecnologías. Probablemente se retrase un poco el avance de estas tecnologías, pero va a seguir siendo lo que viene hacia adelante en la industria automotriz a nivel global. Entonces, desde esa perspectiva, el año pasado nosotros decíamos mucho, se tiene que preparar el capital humano necesario. Se tiene que identificar cómo va a cambiar la demanda laboral de la industria para entender cómo debemos de cambiar la oferta académica del país y preparar a estos recursos humanos que se van a requerir hacia adelante. Y eso implica mucho más capacidades en materia tecnológica. Y eso para los jóvenes de ahorita implica la posibilidad de carreras a largo plazo. Entonces, este diálogo, por ejemplo, lo hemos estado teniendo con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Educación Pública. No se trata nada más de carreras profesionales, es decir, no nada más es el tema de ingenierías, no nada más es el tema universitario. Se requiere mucho carreras técnicas, que en muchos países son muy importantes, ¿eh? O sea, si tú vas a Alemania y te encuentras un profesional de carrera técnica, te vas a encontrar que tiene un nivel de vida bastante alto, porque son muy apreciadas también las carreras técnicas. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces son carreras profesionales, son las carreras técnicas, son todas las certificaciones, se ha estado trabajando. Ahorita está pausado por la coyuntura de Estados Unidos y Canadá,
en el reconocimiento mutuo de certificaciones para la industria automotriz. El siguiente paso, una vez que logremos cruzar esta coyuntura, es cómo trabajamos en homologación de certificaciones laborales en nuestros tres países, porque somos la industria más integrada de la región. Y el nivel de integración regional que tiene la industria automotriz en América del Norte es el ejemplo de los ejemplos más importantes de integración a nivel mundial, no nada más para América del Norte. Entonces, necesitas ver esta integración de manera transversal, pensando también en la parte del talento y del capital humano. Entonces, hacia los siguientes 10 años, pues lo que esperamos es, uno, que ya se haya acabado esta coyuntura y dos, que hayamos salido suficientemente preparados para adaptarnos a la nueva realidad que viene y suficientemente fortalecidos para poder desarrollar todas estas capacidades que se requieren como industria, como capital humano e invertir en ellas. Perfecto, muchísimas gracias. Rogelio, si me haces el favor, creo que tenías nada más una última pregunta para Odrasir y para, por favor, cerrar el evento como presidente del Colegio de Economistas de la República Mexicana. Sí, muchas gracias, Jorge. Odrasir, antes de cerrar, preguntarte, bueno, en lo particular, preocupante resulta el acuerdo recientemente dado a conocer entre Estados Unidos con la Unión Económica Europea y particularmente con Japón, en específico sobre si la decisión arancelaria o de los aranceles a la industria automotriz en México no es de al menos el mismo 15% o menos. Digo, si es menos, evidentemente nos favorece. Si es el 15%, por lo menos los dejan en una situación relativamente similar, entre comillas, el relativamente similar. Y si es mayor, bueno, desde luego va a ser un desastre. Pero más allá del tema automotriz, subyace lo que se define en este propio acuerdo, particularmente con Japón, de una alianza estratégica a largo plazo para que invierta Japón, particularmente en el tema de semiconductores. Y esto eventualmente puede implicar la instalación con capital japonés de fábricas que desarrollen semiconductores en Estados Unidos, que son piezas clave, lo acabas de comentar hace un rato, para los vehículos particularmente eléctricos. Y no eléctricos incluso, ¿no? Sistemas de navegación, etcétera, etcétera. Esto podría implicar que las empresas japonesas como Toyota, Nissan, Honda, etcétera, que están en México, reconsideren su estrategia regional y por ende puedan o reducir su cuota de producción y exportación de vehículos en México a Estados Unidos o incluso replantear una salida de sus plantas del país. ¿Qué opinión te merece esto? No creo que sea tan automático ese movimiento. Yo creo que hay que recordar que decisiones de inversión tan importantes como establecer nuevas plantas o quitar plantas de un país son inversiones y son decisiones de 5 a 10 años. No, no es más corto el panorama de eso. Em, entonces, no creo que tendría ese impacto. Más bien creo que si realmente se materializa esta posibilidad de inversiones o coinversiones japonesas y estadounidenses en materia de semiconductores, también puede traer una oportunidad a México, porque va a haber partes de la cadena de semiconductores que Estados Unidos no va a poder hacer y que van a rebotar en México, ¿no? De hecho, de los proyectos en los últimos años que se han tratado de traer a México en este tipo de componentes, es que México entre en la última etapa de la cadena de producción, que es todo el tema de empacado, todo el tema de pruebas de los chips o de los semiconductores o de las tarjetas de circuitos impresos. Y una vez entrando en esa parte de la cadena, ver hacia el largo plazo cómo vas desarrollando también hacia atrás. Pero yo creo que en principio, si empieza a prosperar esta posible alianza entre esos dos países, a nosotros nos va a salpicar por lo menos esa parte, porque vamos a tener mejores costos que Estados Unidos. Sí es claro que Estados Unidos ha invertido mucho en los últimos 2 o 3 años en materia de semiconductores, particularmente en Arizona y en el sur del país, ¿no?
Em, pero también es claro que Estados Unidos no tiene la fuerza laboral necesaria. O sea, en materia de manufactura, al día de hoy, sin que haya incremento de producción de diferentes industrias, al día de hoy, a Estados Unidos le faltan 500,000 personas para llenar vacantes en materia de manufactura. No hay de dónde sacarlas, a pesar de que no son malos sueldos, Claro. pero las nuevas generaciones no han querido entrar en manufactura. Entonces, cuando tú tienes un faltante de 500,000 de personas para tus vacantes de manufactura, ahí te das cuenta que aunque puedan hacer cosas y aunque puedan avanzar en cosas, nos van a seguir necesitando a nosotros. Entonces, no lo veo tan negativo el escenario de una alianza así. Creo que nos puede ayudar si estamos preparados para hacerlo, ¿no? Sí, sí, me parece que resulta fundamental, particularmente esta última parte que comentas, porque no cabe duda que la política pública y la propia iniciativa privada tenemos que focalizar el tema de capacitación, particularmente en áreas de innovación y tecnología. Si no, no solo en el caso de la industria automotriz, sino fundamentalmente en actividades que presentan potencial, la industria aeroespacial, lo comentabas también, etcétera, pues nos vamos a quedar rezagados y seguiremos siendo un país que no aporta más del 27% en promedio, me refiero, de los productos exportables como contenido nacional. Pues antes que nada, volverte a reiterar nuestro agradecimiento, Sir, por contar con tu participación. Ha sido sin lugar a dudas eh, particularmente importante lo que has mencionado, las cifras, la posición que tiene México, la industria automotriz en México y la relevancia que tiene para el país y para la economía en general del país. La industria automotriz me parece que ha quedado más que claro con tu exposición. Hay preguntas en el tintero, pero no queremos abusar de tu tiempo y de tu benevolencia para con nosotros. Agradecerte, reitero, tu participación, darle las gracias también al equipo técnico que nos ha apoyado en DevNow, Eva Müller, muchas gracias, Jorge Acosta, Jorge Silva y a todos los que han estado con nosotros en esta sesión de la coyuntura y desde luego a toda la gente Odrasir, que está en tiempo real conectada a través de la plataforma que tenemos a través de la coyuntura de los diferentes estados de la República, a los colegios de economistas y a todas las personas que también tuvieron a bien conectarse con nosotros. Muchas gracias, Odrasir, y estamos a tus órdenes. Ojalá esta sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.